Shalom, Uraja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 61 del Tratado de Baba Metzia. Ya hemos comenzado en buena hora el quinto capítulo. Comenzamos al final de la página, donde dice: Tanur Rabbanan enseña a nuestros sabios en una vereitá. Et kaspeja lo titen lo beneshech, ubemarbit lo titen et ochleja. Nos dice el versículo de la Torah: tu dinero no le darás con neshech, es decir, con interés, ubemarbit lo titen ochleja, y con ribit, también es un tipo de interés. No le darás tu comida o su comida. Ahora, trae la veraita y dice: Eli, de aquí que entendemos, Ela Neshach Kesef, Ribit Ogel. De aquí entendemos que el concepto de Neshach se aplica solamente al dinero y el concepto de Ribit se aplica solamente a la comida. Neshach Beogel Menain. ¿De dónde ya sé que también se puede existir el Neshach cuando hablo de comida? Estamos lo mal, porque dice el versículo, Neshach Ogel, dice, Lotashich leajija Neshach Kesef Neshach Ogel, es decir, no presionarás a tu hermano con presión sobre el dinero y presión sobre la comida. Esa presión significa un interés, es decir, que también se utiliza el lenguaje de Neshach para la comida. Ribit Bekesef Menayin. Ahora, ¿de dónde yo sé que también puedo utilizar el concepto de ribit para el dinero? Talmud mal, porque dice el versículo, Lo tashich leachija neshech kesef. Es decir, hace referencia también al dinero. Y explica la veraita y dice, y si la palabra neshech, eno, inyan le neshech kesef, si no se refiere al neshech sobre el dinero, Shere que Bar Neemar, que ya fue dicho, Lo tashich leachija, no, no presionarás a tu hermano. Entonces, si dice, Lo tashich leachija, si no se refiere al dinero, ¿a qué se refiere? Entonces, Tenehu, Iñale, Ripit Kesef. Desde ahí aprende que uno se refiere a la comida y otro se refiere al Ripit sobre el dinero. El Liela Belové. Continúa la llamada y la verdad y dice: esto es solamente sobre el préstamo. Bemilbe. Pero el que recibe el préstamo, Menaim, ¿de dónde lo sabemos? Shober Bekesef, Ubeogel, Beshenelavin, que transgrede dos transgresiones. Neemar, está dicho, Neshech Belové, Lotashir leajija Neshech Kesef. Está dicho el Neshech, el interés con respecto al que presta. Benemar Neshech Bemalve. Y también dice el interés sobre el que pide prestado. Caspeja lo titen lo beneshech. Tu dinero no se lo darás con interés. Man Neshech amur belove. Lo jalaktabo. Igual que el Neshech que está dicho con respecto al que pide el préstamo, no hizo diferencia la Torah, ya sea entre el dinero o ya sea en comida. Ben Meshech, Ben Beribit, ya sea que es Neshech o que es Ribit. Entonces, Neshech, Amur, Bemalve. Entonces, también el interés que dice con respecto al que da el préstamo, lo Tajalok, no hagas tampoco diferencia. Ben Kesef, Ben Ogel, ya sea comida o ya sea dinero, ya sea dinero, ya sea comida, dice la Gemara. Ben Neshech, Ben Ribit, ya sea que es Neshech o que es Ribit, las dos formas de interés que estamos viendo. Menaim le rabot con lavar, de donde aprendemos que sirve para cualquier otra cosa. Talmud Lomar, Nesher, Kol Lavar, Asher Ishach, es decir, interés sobre todo aquello sobre lo que puedes sacar un interés. Así termina el versículo. Dice primero Nesher Ketzef, Nesher Ogel, y después dice Nesher, Kol Lavar, Asher Ishach. Muy bien, trae la Gemara, otra enseñanza. Dice, Rabin Amar, dice Rabina, Lo Nashach Beogel, Velo Ribit Bakesef. Sí, Jekra, Rabina dice no. Neshach beogel, velo ribit bekesef, ni para el neshach en la comida, ni para el ribit con el dinero, con respecto al malvé, al que da el préstamo. Sí, Jekra, se necesita un versículo. Es decir, no se necesita un versículo, se puede aprender porque es de la Shabbat, sino que se aprende Mikufa Pasuk. Se aprende, no se aprende de la que es de la Shabbat, perdón, sino que se aprende el Pasuk mismo. De Iketiv, porque si estuviese escrito, es que en lo benesha, tu dinero no le des a él con interés, ve ojleja berribit y su comida con interés.
que de que Amart sería como tú dijiste, es decir, que aprendemos solamente el Neshech Kesef y Ribit Beogel, que el Neshech es sobre Kesef, sobre dinero, y Ribit solamente sobre comida. Vale, pero Asha de ahora que está escrito el Kaspeja lo titen Beneshech, V Marbit, lo titen Ojleja, ahora que dice tu dinero no darás con interés y con Ribit no darás tu comida. De ahí, eh, Karel B. Aji. Nosotros lo vamos a leer así. Es Kaspejalo titenlo beneshech ube marbit. Tu dinero no des con neshech y marbit. Ube neshech ube marbit lo titen ojleja. Y con neshech y con marbit no des la comida. Es decir, que lo cambia la coma para entender que neshech y marbit se refiere a los dos tipos de préstamo. Pregunta entonces la Gemara y dice, Beha, Tana, Neemar, que amar. Pero entonces, dice, si nosotros les enseñamos, el sabio de la verdad enseñó Neemar, es decir, aprendió esto de una Gezerá Shabbat, que dice Neemar Neshach Velové, Neemar Beshach Malvé. Es decir, que está dicho Neshach con el Lové y con el que pidió el préstamo, y está dicho Neshach con el que dio el préstamo. Entonces, ¿cómo puede Rabina, que es una morá, es decir, el Amorá es un sabio de la Gemara, que es posterior al sabio de la Mishnah? ¿Cómo puede discrepar con el sabio de la Mishnah? Responde la Gemara y dice, Ajika, ahora sí es como que explicarlo. Y Lulone marcará, si no hubiese estado escrito el versículo, ¿sí? Afal Piquen, ahí Tiomer, de todas formas yo habría dicho, mi que es de la Shabbat, yo lo había aprendido de una que es de la Shabbat. Shav, Shene, Markra, pero ahora que tengo el versículo, que es de la Shabbat, lo trij, no necesito esta que es de la Shabbat. Es la que es de la Shabbat la Mali. Entonces, ¿para qué le está esta que es de la Shabbat? Neshech Kolda, para Sherishah, para incluir cualquier otra cosa con la cual tú puedas sacar interés, Kolda, bar, de lo que atabe malve. Y ahí no está escrito con respecto al que dio el préstamo, y entonces lo aprendemos justamente por esta que será Shabbat. Amar Raba, dijo Raba, Lamari de Katab la Hamaná, la de Ribit, la de Gezel, la de Ona. Pues ahora pregunta la Gemara. Dijo Raba, ¿por qué es que la Torah fue necesario que la Torah escriba el lota hace, el lav? Lav quiere decir que es una prohibición de la Torah con respecto al ribit, al interés, con respecto al gezel, al robo, y con respecto a la oná que estuvimos viendo, que es el sacar provecho de alguien. Responde el Gamar y dice, "Tzrije, en realidad no necesito todo. De ahí que trabaja mana la ribit, porque si la Torah solamente hubiese escrito el lota hace con respecto al interés, yo no podría haber aprendido esto del resto de prohibiciones. ¿Por qué? Porque yo podría decir que únicamente con respecto al ribit es lo que fue prohibido. ¿Por qué? Mishum de Hidushu. Es decir, en el ribit hay una novedad que no es igual que en las otras dos prohibiciones. ¿Por qué? Porque Velo Mishum Shem Mixar Mimenu Shel Javero. Es decir, ¿qué es lo que qué novedad trajo la Torah con respecto al ribit? Que el otro, el compañero, no está teniendo una pérdida, porque él a fin de cuentas obtiene un beneficio que es que puede utilizar ese dinero que le van a prestar. La filo lo ve Asrar Rahamaná. Ahora que incluso el préstamo, el que pide el préstamo, Sheno Mechsar Mamón Javero, que no pierde el dinero de su compañero, también lo prohibió la Torah. Veí Katab Rahamaná la Begezel, y si la Torah hubiese escrito solamente el lota hace del robo, ¿sí? No habría aprendido de ahí el resto de las prohibiciones. ¿Por qué? Porque yo podría decir que únicamente el robo es lo que prohibió la Torá. Mishum de Baal Korje, porque el robo, la persona toma el dinero de la otra persona contra la voluntad de los dueños del dinero. Abalona, pero el que engaña a otra persona, es malo, voy a decir que no. Veika Tabrahmana la veona, y si la Torah solamente hubiese prohibido la ona, el sacar el provecho de la persona, el engañarle, yo que habría dicho, Mishum de Loyada de Magil, es decir,
que el cliente no sabe Sheonu Oto, que le engañaron, y por lo tanto no perdona. Pero el robo que sabe el cliente que le robaron el dinero, a lo mejor sí le va a perdonar. Entonces vemos que en cada uno de ellos hay algo que me habría que yo no puedo aprender los otros dos y por eso es necesario que escriba los tres. Entonces continúa Raba y pregunta, mejada, lo atia. Ok, uno por uno no lo puedo aprender. Cada mi tarde, pero uno, aprenderlo de los otros dos, a lo mejor sí podría aprenderlo. Explica la cámara. Hay tete, ¿cuál es? Es de Lab Nilmad Mejavero. ¿Cuál voy a aprender de cuál? Si digo Lab Lolichtov Rahamana Lab Ribit, si voy a decir que la Torah no hubiese escrito la prohibición del Ribit, del interés, Vetete Mehanach, entonces yo habría aprendido el Ribit del robo y de la Ona. Entonces yo podría argumentar en contra de eso. Male Hanach, igual que el robo y el engaño, Sheken Shelomidat, es decir, que toma el dinero sin que lo sepa, de que es del Notel al Corjo, es decir, con el robo lo toma contra su voluntad. Y en la ONA, en el engaño, no sabe que le están engañando. ¿Qué voy a decir con respecto al ribit? Tomarme ribit, midate, es decir, que se lo da ese dinero a sabiendas de que le va a cobrar de más. A lo mejor en ello no hay problema, no hay prohibición. Entonces, lo lichtov rajamana la beona betete mehanach. Pues a lo mejor, si la Torah no hubiese escrito la prohibición de onaa, de engaño, y yo con los otros dos lo habría aprendido. Dice, male hanach, igual que el ribit y el robo, sheken en derech mekach umemkar bekach, es decir, que no hay una transacción económica en ello, lo que no ocurre con una onaa, con una venta. ¿Sí? Si yo te vendo algo y te engaño en la venta, ahí es una transacción. Y hay personas que necesitan el objeto y van a pagar por ello más de lo que vale. Entonces, a lo mejor ahí es donde, por eso no hay prohibición. Ela, entonces, ¿qué vamos a decir? Tercera posibilidad. Lo lector Rahamana Lav Gesell, que la Torah no hubiese escrito la prohibición del robo. Vetete mehanas, y de los otros dos yo lo habría aprendido. Mai, para, ¿qué es lo que me vas a argumentar en contra de esto? Ahora sí me vienes a argumentar que el Ribit, mal el Ribit Sheken Hidush, que el Ribit sí que tiene una novedad. ¿Por qué? Porque la persona no sale perdiendo, porque a fin de cuentas tuvo un beneficio que es que recibió el dinero. Hare ona tojías. Ah, tienes la prueba de la ona que no es un hidush y está prohibido. Y si me vienes a argumentar en contra, male ona sheken lo yadam umahil, que con la ona, que con el engaño, no sabe y entonces no va a perdonar. Ribitojías, tienes la prueba del ribit, que él sí sabe que le están cobrando de más. Bejazar Adin, y entonces volvemos. Lo raíz de que raíz de, lo raíz de que raíz de. Lo que tiene uno no lo tiene el otro, y lo que tiene el otro no lo tiene el uno. A Chávez se va en cuál es el punto en común de todos ellos. Sheken, Gozlo, que a fin de cuentas sí le está robando. Veaf, Anim, Avi, Gezel. Si es así, entonces yo te traigo Gesell, te traigo el robo. Hambre, Ajinami, ¿qué te voy a decir también? Responde la cámara y dice, te voy a decir. Así también, de todas formas, la prohibición del robo la aprendemos del Ribit y de la ONA. Y no necesitamos un lotas particular para ello. El alab de Gesell la Mali. Entonces, ¿para qué necesito el lab, el lotas del Gesell? Dice, Lekovesh Sahar Sahir. Para aquella persona que niega el pago a un trabajador y le roba ese dinero. Ahora, pregunta la cámara, Kovesh Sahar Sahir, Beheria Ketiv. Dice, no, pero eso está claramente escrito en la Torah. Lota Ashok Sahir, Ani Bevion. Es decir, no engañarás a un empleado pobre y necesitado. Entonces responde la camarada y dice la abod alab Lavin. ¿Para qué lo puso también el Gesell? Para que cuando hagas esto transgredas dos prohibiciones. Una de Lota Ashok y otra de Lot Igzol. Pregunta la camarada. Velokme. ¿Y por qué no fijamos el Lota C del Gesell? Berribit Veona. A través de el Ribit y de la Ona.
Velabora Vishnelabin, y entonces así va a transgredir por dos prohibiciones, una del ribit y otra de la ona. Responde el Gemara y dice, Dabar, Halamed, Miña, no. Es decir, Kol Dabar Sheen, Nitzrachlin como, todo aquello que no es necesario en su lugar. Yesh le lomdo, le iñana meforash, asamuchlo, hay que enseñarlo, hay que utilizarlo para aprender algo sobre el tema que está justamente pegado a él. Ubeiñana de Sahir Ketiv, y con respecto al empleado es que está escrito el lab en no harás de Gezel, lota ashok velotigzol, no engañarás al empleado y no robarás. Pregúntale a Mara, lotignobu, de Katab Rahamana. Entonces, cuando la Torah dice no robéis para traernos la prohibición de robo, la malí, ¿para qué lo necesito entonces? Dice Leje de Tania, lo necesito para aquello que se explicó en una vereita. Lotik no, no robarás. Viene a incluir, perdón, le rabot she asur lignov av shegonev almenat le mekat. Es decir, la prohibición de robo es también incluso para aquel que roba para provocar un sufrimiento. Un mitkaven la jazir et geneva. Y después tiene intención de devolver lo robado. Es decir, te robé para que sientas la falta y digas, uy, 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 se va a angustiar porque le robaron y después se lo va a devolver. Dejen, Marvin, y también añadimos, Lotignov, por eso viene la Torah y dice Lotignov, para incluir esa prohibición del Ignov, Avshegonev, Almenat le Shalem, Tashlume Kefel. Es decir, para aquel que roba, incluso que roba para poder pagar el doble, la multa. Pregúntale a Gemara. Amarle, Rab Yemar, le Rabashi, le dijo Rab Yemar a Rabashi, Lav de Katabra Hamaná, de Mishkalot. Ese lota hace que escribió la Torá sobre los pesos y medidas. Dice, no haréis engaño en el juicio con la medida, con el peso y con el volumen. La malí, ¿para qué lo necesito? Esto es un tema de engaño en el que va a faltar dinero. Y lo podríamos aprender de Ripite de la ONA. Responde la Gemara dice Amarle, le dijo, en realidad, la esencia de la prohibición de los pesos y medidas se aprende del Ripite de la ONA, efectivamente, de los intereses y del engaño. Pero lo escribió la Torah, un lota hace más, le tomen de Mishkalot Bemelach, para aquel que carga los pesos con sal, ¿sí? Es decir, que son pesas que Benispak Bahem Umejabedim, es decir, que absorben y son más pesadas. Ve que se va lo que Mekach, y cuando viene el cliente a comprar, Mishtamesh Bahem las utilice y engaña al vendedor. Te le llamará, Veare, Hainu, Gezel, Mealiahu, pero esto es un robo en toda regla. Dice la Abor, Alab, Mishaat, así ya. Es decir, viene esta prohibición de lo tasu abel bamishpat, de no engañar en las medidas, etcétera, para que enseñarte que la prohibición es desde el principio, desde que ya haces esa pesa que está modificada, ya estás transgrediendo, aunque no lo utilizaste todavía para engañar a nadie. Muy bien. A raíz de estas prohibiciones de las pesas y de las medidas, nos trae la Gemara una vereitá que habla de este tema. Tanu Rabanan, si nuestros sabios en una vereitá. Lota asuabe la mishpat, bamidaba mishkal mesura. No haréis engaño en el juicio, en la medida, en los pesos y en los volúmenes. Midá, zomidat karka. La medida se refiere a las medidas del campo. Es decir, que cuando vienen dos hermanos a dividirse un campo que les dejó su padre después de que murió, Shelo Yimdod, que no midas con la misma cuerda, uno, Bimota Jamá, uno se lo mides en verano y el otro se lo mides en invierno. ¿Por qué? Porque en verano la cuerda está seca y está más contraída y en invierno la cuerda está mojada y se estira más. Entonces vas a medir con la misma cuerda,
dos medidas diferentes. Ahora, Bemishkal, ¿qué es el peso? Shelo Yatmin Mishkalot Bamelach. Es decir, que no pongas tus pesas en sal. ¿Por qué? Porque cuando las vas a poner en sal, a priori no tienen ninguna, a la vista ninguna diferencia, pero como están recubiertas de sal, esa sal absorbe y ese que absorbió va a hacer que esa pesa sea más pesada. Uva mesura, ¿qué es la mesura? Este volumen que hemos dicho. Shelo y artiach, es decir, que no vierta el vino de manera fuerte para que no haga espuma, y entonces va a subir mucho el volumen, tú le vas a vender el volumen, ¿sí? Pero después, cuando baja la espuma, va a ser la mitad, ¿sí? Eso es lo que nos pasa cuando compramos una bolsa de aperitivos que está súper hinchada y después la abres y es todo aire y te quedan solamente tres patatas al fondo. Bien, eso es Bamesura, Shelo y Artía. Valor de Barim Calvajomer. Pues explica la cámara y dice, ¿y acaso no podemos aprender esto por un Calvajomer? Mame Shei Ejad Misheloshim, si el volumen, que es un volumen de 1/30, velog, de un log, ¿sí? Afal Piquen, a pesar de ello, y pida a la Torah se fijó en ello, que no hay que hacer eso. Calva Homer Lehin, con mucha más razón, con una medida de un hin, Bajatziain, o con la mitad de un hin, o con un tercio, Ushlishitain, Urreviitain, Velog, es decir, con cantidades mucho mayores, Bejatzilog y con medio log, Urreviita log y con un cuarto de log, que son medidas mucho más grandes, que también está prohibido de aumentar esos volúmenes. Amar Rabba, dijo Rama, Lama li de Katab Rahamaná, y Etziat Mitzrayim Berribit. Entonces ahora pregunta Rabba y dice, ahora que estamos terminando Pesach, ya terminamos Pesach, dice, ¿por qué? Es que escribió la Torá la salida de Egipto junto a la prohibición del ribit, del interés. Etziat Mitzrayim Gabet Tzitzit. ¿Por qué es que escribió la salida de Egipto junto con la misma del Tzitzit? Y Etziat Mitzrayim Bemishkalot, la salida de Egipto junto con los pesos y medidas. Explica Rabba. Amar a Kadosh Baruj Hu, dijo a Kadosh Baruj Hu, Ani Sheibhanti Bemitzrayim. Yo soy aquel que distinguió en Egipto, en la plaga de los primogénitos. Este sí y este no. Es decir, fui exacto en las medidas. A este le corresponde y a este no. Ben tipash el bejor, le tipash enash el bejor, entre la gota que dio a la luz un bejor y la gota que no dio a luz un primogénito. Entonces, Anihu, Sheatit lipara mimi, Shetole maotav benochri. Entonces, yo soy aquel que en el futuro va a saber distinguir para cobrar de aquel Shomer, Shekaspo, Shayach lenochri, que viene y dice, no, este dinero le pertenece al no judío. Está engañando y dice, no, pero esto es lo que le corresponde al no judío. Un milbe otam de Israel berribit, y entonces le presta el dinero a un judío con interés. Es decir, viene el judío, le dice, ¿me prestas dinero? Sí, ¿cuánto quieres? 100. Ok, pero me tienes que dar 120. Ah, pero no me puedes prestar con interés. No, pero este dinero no es mío. Este dinero es del no judío. A pesar de que realmente sí es suyo. Y entonces, solamente Akadosh Baruj Hu sabe realmente si ese dinero es no y sabe a quién le tiene que cobrar o no. Mishe tomen, mishkalot bamelach, y aquel que pone sus pesas en sal para que pesen más. Umishe tole kala ilan, Bigdo, y aquella persona que pone el color Kalailan, es decir, que es un color que es parecido al tejelet, en su tzitzit, es decir, no pone el tejelet original, sino que pone uno similar para que parezca que está poniendo tejelet. Gomer tejelet tú, dice, no, esto es tejelet. Rabina Ikla Lesura de Perat. Rabina fue a la ciudad de Sura que está en Perat. No es la Sura original, es una que está en un lugar junto al río Perat, al río Eufrates. Amarle Rab Hanina, mi Sura de Perat le Rabina. Le dijo Rabbi Hanina de Sura de Perat a Rabina. Y Etziad Mitzrayim de Katab Rahamana Gabe Sheratzim. Tamalí. Dice, ¿por qué? La Torah escribió un recuerdo de la salida de Egipto junto a la prohibición de comer sheratzim, es decir, bichos rastreros, insectos, etc. Amarle le dijo Rabina a Rabbi Hanina. Amar a Kadosh Baruj Hu dijo a Kadosh Baruj Hu, Anihu, Sheivhanti,
Yo soy aquel que hizo la diferencia en Egipto, en la plaga de los primogénitos. Ven tipash el mejor, le tipash el mejor. Entre la gota que dio a la vida un primogénito y la que no dio la vida a un primogénito. Y me cobré de todos ellos. Ani atid lifra, yo en el futuro me cobraré. Mi sheme'arev kirbe dagim temeim bekirbe dagim tehorim umochran le Israel. Es decir, de aquel que viene y mezcla los pescados que están impuros con los que son puros y se los vende a un judío. Porque a pesar de que la persona no puede distinguir entre uno y otro. Es decir, peces, por ejemplo, le quitas la piel y lo estás vendiendo todos filetes, filete de un pescado que no es kasher, junto al filete de un pescado que no es kasher, y se lo venden los dos como trucha. ¿Bien? Y entonces, ahí también Hashem va a hacer la diferencia, él sabe distinguir eso. Amarle, le dijo Rav Hanin, la rabina. Mi pregunta no era realmente el hecho de recordar la salida de Egipto en el versículo. Ela, Ana, yo hago la pregunta sobre Hamaale, el que se hizo subir de la tierra de Egipto. Kakashali. Esa es la dificultad que yo tengo. Mashana, ajá, Hamaale. ¿Por qué aquí cambió y enseñó Hamaale, el que os hizo subir? De Katabra Hamaná. Y no dijo Hamotzi, que os hice salir. Amarle le dijo Raba de Rabjanina. Nakat Torah Hamaale Lejedetana de Ber Rabbi Ishmael. Eso lo vamos a aprender con aquello que se enseñó en el Bet Midrash de Rabbi Ishmael. De Tana de Ber Rabbi Ishmael, pues enseñó en el Bet Midrash de Rabbi Ishmael. Amar Kadosh Baruj Hu, dijo la Kadosh Baruj Hu, Il Male Eleti et Israel Nimsaim, si no fuese que yo hice subir al pueblo de Israel de Egipto, El Abishbil Dabar Ze, Sheen Metameim Basheratzim, si fuese que solamente los hice subir por aquello que se van a cuidar de impurificarse con esos reptiles, con esos sheratzim, esos insectos y criaturas rastreras. De ahí habría sido suficiente para mí. Por eso dice a Maale, el que hizo subir. ¿Por qué? Porque es una gran Maala, es una gran ascensión. ¿Sí? Ahora Marle le preguntó Rabjanina a Rabina, Umi Nafish Agraihu Fe Miribit Umisitzit Umishkalot. ¿Y acaso Asahar, la recompensa por no comer esos insectos es más grande que la recompensa por no hacer préstamos con intereses o de llevar el tzitzit como se debe o de cuidarse las medidas y en los pesos? Amarle le dijo Rabina, a pesar de que la recompensa no sea mayor, me hice le mahlinhu. Mausu etcétera Kadosh Baruj es más repugnante para Kadosh Baruj el que come ese tipo de animales y el pueblo de Israel no tienen que comerlos. En animasim umeolimhem. Cuando ellos no comen esas cosas repugnantes, entonces se están elevando frente a Kadosh Baruj con ello. Hasta aquí llega nuestro DAF. Tengamos un excelente día. Hizku Beimso.